Defensa, Marina. Justamente uno de los planteamientos que vamos a hacer mañana, que lo hice en la campaña, es que queremos fortalecer el sistema de inteligencia e investigación del Estado mexicano. Y para ello se va a presentar modificaciones a la ley que permitan que para la seguridad pública los sistemas de inteligencia e investigación se coordinen, incluso con la Fiscalía, para poder avanzar más rápido en las judicializaciones de las carpetas de investigación y, por supuesto, en las detenciones de los delincuentes. Muchas gracias. En una segunda pregunta, ahorita mencionaba que sobre este tema de la reforma al Poder Judicial, que si la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura no entrega la información que se está solicitando, de todas formas se va a emitir la convocatoria por parte del Senado, pero bueno, este es como un intento, digamos, de bloquear o de obstaculizar pues sí, el proceso, ¿no? Que fluya lo mejor posible. ¿Qué hará para evadir este bloqueo, digamos, por parte de la ministra presidenta Norma Piña, no solo en este punto, sino a lo largo del proceso de aquí hasta 2025? Pues ellos tienen una tarea o varias tareas. La primera, pues, es enviar para que nos entiendan quienes nos están viendo. La elección de jueces magistrados se hace en 2 etapas, una parte 2025 y la otra parte en 2027, de los federales. Los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia se hace en el 2025. ¿Quiénes van a ser los que se elijan en el 2025 y quienes se elijan en el 2027? Primero, las vacantes, pues todos aquellos jueces, magistrados que en este momento no han sido nombrados. Y además hasta llegar al número, a la mitad. ¿Cómo se llega a esa mitad? A través también de tómbola, a través de una selección al azar. Entonces, son la mitad de los jueces y las juezas, la mitad de los magistrados y magistradas. Y toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La otra mitad se elige en el 2027. ¿Qué pasa con los estatales? La Constitución dice que deben modificarse las constituciones estatales, las 31 y la de la Ciudad de México, para poder hacer su elección. En esas constituciones estatales pueden tomar la decisión de que se haga una parte en el 25 y la otra en el 27 o todo en el 27. Se abre esa posibilidad en la Constitución. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son las vacancias? Lo que dice la Constitución es que el Consejo de la Judicatura tiene que enviar al Senado de la República el número de vacantes para que sean tomados en cuenta. Hasta ahora, lo dijo el otro día el senador Fernández Noroña, no lo han enviado. Entonces, si no lo envían, lo que dice esta ley es que el Senado, de todas maneras, buscará la manera de conocer cuáles son las vacantes, que hay formas públicas de conocerlo, y con ello emitirá la convocatoria. Entonces, ese es el primero. ¿En qué otro participa la Corte? Bueno, se van a hacer 3 convocatorias, una sola convocatoria del Senado, y a partir de ahí el Ejecutivo, o sea, la presidenta y su equipo, vamos a lanzar una convocatoria para todas y todos los que cumplan los requisitos para inscribirse, ya sea como jueces, como magistrados o como ministras o ministros. Lo mismo hace el Congreso de la Unión y lo mismo hace la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte tiene que emitir su convocatoria si quiere participar, pero esta ley, si no emite la convocatoria, también toma las medidas por si la Suprema Corte no emite su convocatoria. Se emite la convocatoria. Nosotros tenemos que definir a 5 personalidades, por supuesto abogados, abogadas reconocidas, el Congreso 5 y la Suprema Corte 5. Esos son el comité de selección. Ese comité ¿qué tiene que hacer? Emite la convocatoria, se inscribe en una convocatoria pública. Y después esos comités pueden buscar asesoría, por ejemplo, de profesiones, de la Secretaría de Educación Pública o de otras instituciones para poder hacer una primera selección. Recuerden que tienen que cumplir
que deben tener 8 de promedio y 9 de promedio en algunas materias, de las cuales tienen que ser en donde van a concursar. Tienen que presentar cartas de recomendación, tienen que presentar también un ensayo. Entonces el comité de selección revisa, obviamente para tener la certeza de que tienen el título y tienen las calificaciones, pues pueden hacer las consultas necesarias a las universidades para que este comité pues tenga esa información. Después de ello pues van a seleccionar algunos de manera clara, transparente, pública. Y a partir de ahí pueden hacer entrevistas, esto dice la ley. Entrevistas para ver, bueno, seleccionamos a 200, 300. Pues entonces pueden hacer entrevistas en donde estos 5 representantes les pueden preguntar, bueno, ¿por qué quieres ser ministro o ministra de la Suprema Corte? ¿Qué pasa cuando te llega un caso de este tipo? Es decir, pueden hacer una entrevista que permita pues saber quién tiene las capacidades para estos cargos. Y después de eso, por ejemplo, el Ejecutivo, la Presidenta envía todos los candidatos a ministros o ministras, que son 9, 5 mujeres y 4 hombres en esta ocasión. Entonces, tenemos que enviar 3 por cada puesto para que vayan a elección. ¿Cómo definimos esos 3? Pues primero, este comité va a seleccionar 10, o sea, del Ejecutivo van a ser 90 para ministros y ministras. Y de esos 90, en una sesión pública, transparente, se selecciona a los 3 por cada uno de los cargos. Y esos son los que van a votación, que la va a organizar el Instituto Nacional Electoral. Entonces, estas leyes lo que hacen pues es aterrizar cualquier problema que se presente de tal manera que no todo quede en la convocatoria del Senado, sino que tengamos leyes secundarias que permitan caracterizar cualquier problema y resolverlo. Y finalmente el INE, frente a cualquier problema, pues tiene sus instrumentos para poder resolver cualquier controversia. ¿Quién más? A ver, por acá, Carlos. A ver, acá adelante y luego atrás. Bueno, y ustedes dos de una vez porque ya no señalé yo. Buenos días, Presidenta. Adrián de MBS Noticias. Preguntarle respecto a esta parte del proceso de elección de los juzgadores del país, si el INE demandó al Tribunal Electoral no frenar justamente los preparativos. Esto va enfocado a esto que nos comenta, esto de las leyes secundarias. Preguntarle su posición respecto a justamente este proceso que inicia el INE contra el Tribunal, este juicio para que no impidan pues revertir este tema, porque dicen que no hay competencia para suspender los actos electorales. Pues así es, lo hemos estado planteando toda la semana. A ver si no ponen el tuit de Diego Valadez, el doctor Diego Valadez, que es una persona que no estuvo de acuerdo, ustedes saben, con la elección. La Corte acepta esta revisión, este análisis hace unos días. Hay también algunos organismos empresariales que dicen que qué bueno que lo aceptó. Pues no es, a ver, la Constitución, ya lo dijimos. ¿Cómo se modifica? Pues a través de la mayoría calificada en las 2 cámaras y la mayoría en los congresos estatales. Eso ya fue aprobado, ya fue publicado y ahora viene el proceso de elección. Entonces dice, se sabía lo que iba a pasar con la mayoría calificada en el Congreso y pasó. En su momento la combatí. Ahora dice, la salud institucional del país exige sensatez por parte de todos. Es contraproducente desorientar a la sociedad. El contenido de una reforma constitucional no es impugnable. Y lo está diciendo un abogado que no coincide con la reforma, pero que está diciendo, a ver, ya la Corte ya no puede poner limitaciones en algo que ya es una reforma constitucional. Entonces, sigue el proceso, sigue el procedimiento. Entonces se presentan estas leyes, tienen que aprobarse
pronto para que pueda emitirse la convocatoria por parte del Senado de la República. Presidenta, y ahora que ya están avanzados y definidos todos estos plazos de fechas y de los términos en los que se tiene que realizar este proceso de elección, saber si a través de la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela, y este contacto que tiene justamente con el INE, ya tienen un aproximado ahora sí de cuánto va a costar este proceso de elección de los juzgadores del país. Todavía no se informa formalmente, se había platicado en su momento con la secretaria alcalde, se había hablado, incluso salió públicamente, de alrededor de 5,000 millones de pesos, por ahí más o menos. Se tiene que definir, por ejemplo, las boletas, cómo van a ser las boletas, cómo se va a votar, si va a venir una lista de nombres, si se pone el número o se pone el nombre, o cómo va a ser, porque en el caso particularmente de jueces y juezas, pues es un número importante. Ahí viene establecido, por ejemplo, miren, esto es interesante, que no se vota por todos, sino se vota solamente por 5, si mal no me equivoco. Creo que son 5, ¿verdad? Aunque se eligen muchísimos más. Entonces hay mucha oportunidad para que quien tenga incluso menos votos pueda llegar a ser juez, por la manera en que se está votando. Entonces, pues sigue el procedimiento y ahora pues ya la secretaria Rosa Isela establecerá el contacto con el INE. También en la reforma dice, recuerden lo de los fideicomisos, hoy tengo reunión con Secretaría de Hacienda, entre otros temas vamos a tratar ese tema. Finalmente, Presidenta, preguntarle el balance de los daños que ha causado Ion en Guerrero, en Oaxaca, y una situación preocupante que ya nos comentaba, se está atendiendo la distribución de agua potable a través de pipas. A ver cuánto van a tardar estos trabajos para restablecer los sistemas de bombeo, que son, entiendo, 4 sistemas de bombeo que quedaron inundados, si ya hay plazos para eso, porque pues el agua es vital para el funcionamiento de las actividades en la población afectada. Sí, hoy en la noche tenemos reunión interna para poder evaluar los avances. Me informó la Conagua esta mañana, son 4 plantas de bombeo en Acapulco, una de ellas está funcionando ya al 40%. Secretaría de la Defensa Nacional nos está apoyando con otras 60 pipas para distribución de agua, particularmente en Acapulco. Ayer salió también en alguno de los medios de que hay zonas inundadas. Se está trabajando en todos los municipios, tanto por el gobierno del estado como por la Conagua y atendiendo con envío de despensas por Defensa, por Marina, también en el caso de Oaxaca. Y mañana viene Laura a informar cuál es el avance. Se espera que en máximo 2 días queden restablecidos todos los sistemas de bombeo. ¿Qué fue lo que pasó? Al salir de cauce el río, llevó lodo a los sistemas de bombeo. Entonces son como 8 metros en la mayoría de los sistemas de bombeo de Acapulco que quedaron sobrepasados las plantas. Entonces hay que quitar todo el lodo y después cambiar las bombas. ¿Qué queremos hacer? Pues a partir de entrar resolviendo la emergencia y además el trabajo que está haciendo Ariadna, que ya están en los censos, ¿verdad?, en todo Oaxaca y Guerrero, para poder apoyar a todas las personas damnificadas. Se está trabajando en un programa que ya había iniciado con Fonatur, pues para resolver el problema más de fondo, más estructural. Por ejemplo, las plantas de bombeo pues tienen que elevarse, porque de otra manera pues cada vez que haya un problema vamos a volver a tener esta situación. Viene un programa también de desasolve de ríos para poder disminuir los efectos de lluvias fuertes, y etcétera, etcétera. Y además Fonatur, Lindia, Josefina de Secretaría de Turismo y Marcelo Ebrard, les encargué pues el programa de rescate de Acapulco, que tiene que ver con una inversión mayor para los programas de saneamiento y agua potable en Acapulco, el tema de seguridad, que ya está la Guardia Nacional ahí y algunas otras acciones, y por otro lado un análisis de cuáles son los hoteles que desde el Otis ya están arreglándose, cuáles son los que no, y qué tenemos que hacer para poder pues rescatar Acapulco al 100%. Espérame un segundo porque por aquí estaban primero aquí. Bueno, Carlos y luego aquí atrás. Ajá.
Doctora, ¿cómo está? Bueno, Bien. presidenta, Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues de inicio le preguntaba a la compañera justamente de este huracán que está en la península de Yucatán. Todo parece indicar que creció a las 3 de la mañana, según estamos viendo un reporte del meteorológico, a categoría 4. Podría tocar, según se menciona, no sé si tenga más información al respecto, el puerto de Progreso en Yucatán, o si tiene alguna otra información de inicio que nos pueda comentar, doctor. Sí, ahora, si nos informa Laura, hasta ahora no parece que vaya a tocar las costas mexicanas, pero sí va a haber un incremento en las lluvias. De todas maneras, checamos ahora mismo para que podamos informar con todo detalle. Aprovechando que está aquí Ernestina Godoy, que estaba en el Senado de la República, por ahí platicábamos algunos temas con ella, pues es que nos precise el tema de la cuestión electoral. Ya se ha mencionado que la ley de amparo, un artículo que impide que los amparos sean ocupados para reformas constitucionales. Usted que estuvo en el Senado de la República, nos gustaría que nos precisara por qué. Porque hay una diputada de MC, que se llama Dora Ballesteros, la de conocer usted, ha insistido en medios de comunicación de que tiene 5 amparos que impiden que la reforma pueda transitar en el tema electoral, pueda el INE, incluso supuestamente le entregaron hace algunos días un recurso judicial que le impide continuar con el proceso de la reforma. No sé si le permita a usted a la consejera Ernestina Godoy, que con su carácter de jurista y de senadora con licencia nos precise justamente ese tema para la población que no lo entiende, no lo aprecia. Le digo, la ley creo que es muy clara, pero sin embargo sí nos gustaría que saliera de voz de una jurista el que nos pueda comentar ese tema. Es que no hay amparos. Los amparos son, primero, pues para proteger los derechos de las personas, o recientemente hubo una modificación para que un amparo de una persona no pueda tener impactos generales. Que eso había sido una modificación previa, salvo en casos excepcionales. Cuando la Constitución es la máxima de todas las leyes. De ahí se desprenden todas las leyes secundarias. Entonces, cuando ya hay una modificación a la Constitución, ya los amparos ya no surten efecto. Entonces, por eso el INE le dice al tribunal: continuemos, vamos a seguir con la elección. ¿Alguna otra? Y ya para terminar, doctora, aprovechando que está aquí su gabinete de salud, le comentábamos al presidente López Obrador, antes de que se fuera, que si había la posibilidad de que firmaran un convenio marco para que los que tenemos, en este caso, tenemos en centro de salud, se sabe que vivimos en San Pedro Toca, en Milpalta, me voy a atender a mi centro de salud. Para mí es más complicado irme a una clínica del IMSS que me toca, porque yo tengo el seguro aquí de periodistas que otorga la Presidencia de la República. Me traslado 1 hora a la clínica que está en Cuapa. Pero le preguntaba al presidente López Obrador: yo ya no me puedo atender en el centro de salud porque no hay un convenio que permita que los que no tenemos seguridad social y que tenemos, en este caso, tenemos seguridad social y no podemos atender en el centro de salud, y a la inversa. Es preguntarle si se va a firmar este convenio. En dado caso de que no, ¿cuál sería la alternativa? Y en dado caso que sí, ¿cuál sería la fecha en la cual se firmaría para la universalización de los servicios de salud? Sí, eso es. ¿Quieres comentar? Muchas gracias, presidenta. Como se ha comentado por parte de la presidenta, uno de los propósitos del segundo piso es la integración y caminar hacia la universalidad, es decir, que las personas puedan atenderse en cualquier centro de salud o unidad de medicina familiar con independencia si son derechohabientes o no. Se avanzó en los convenios para algunas enfermedades, por ejemplo, el tema de código infarto para la atención de los infartos con las salas de hemodinamia que se abrieron de manera sectorial, ya no por institución. Lo mismo se ha estado trabajando para radioterapia, para los tratamientos de algunos tipos de cáncer. Y justo uno de los elementos que se ha estado trabajando es el del primer nivel de atención, el de la consulta de medicina familiar, la consulta preventiva, pero también que es una consulta de seguimiento de algunos padecimientos y de personas que acuden de manera regular. Lo hemos estado trabajando porque además la presencia del propio IMSS Bienestar en el primer nivel de atención es muy grande. Tiene más de 11,000 centros de salud de diferentes tamaños, algunos centros de salud con servicios ampliados
que llegan a ser muy resolutivos. ¿Qué es lo que se trabajó previo a que se pueda firmar ese convenio y que alguien, por ejemplo, su caso que tiene seguridad social gracias al aseguramiento de periodistas independientes, pueda atenderse en cualquier lugar? Primero fue arreglar esos centros de salud, por eso fue el programa de la Clínica Es Nuestra, y también la cobertura de médicos, médicas también, en todos los turnos para que pueda haber atención en los fines de semana. Pero es de las cosas que hemos seguido trabajando entre todas las instituciones. Ahora también el ISSSTE, ya con el nuevo director del ISSSTE, pues es retomar eso para que se logre la integración en la atención de primer nivel, en la consulta del primer nivel, así como lo hemos hecho en las otras atenciones, tanto para infartos como para cáncer.